Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy el doctor Luis Flecha y voy a estar hablándole en esta clase sobre la segunda semana de desarrollo embrionario. Ok, esquemáticamente podemos resumir los fenómenos que ocurren en la segunda semana de desarrollo por días. Entonces, el primer día de la semana sería el día 8, donde recordemos nuestro embrión está cada vez más profundamente dentro del endometrio. Y reconocíamos dos partes, ¿verdad? Una parte interna que era el embrioblasto y una parte periférica que era el tropoblasto. Entonces esta parte periférica, que es el trofoblasto, va a diferenciarse en dos capas. Una interna, que va a ser el citotrofoblasto, y una capa externa, que va a ser el sincitotrofoblasto. Las células del citotrofoblasto son las que se dividen y migran hacia el sincitotrofoblasto fusionándose. También el embrioblasto, que va a ser la que va a formar el embrión propiamente dicho, se diferencia en dos capas. Una capa adyacente a la cavidad del blastocele, que es el hipoblasto, y una capa adyacente a la cavidad amniótica, que es el epiblasto. Entonces aquí tenemos una imagen esquemática donde vemos nuestro embrión cada vez más profundamente introduciéndose en el endometrio. Vemos que tiene cavidades que vamos a explicar un poco más adelante, pero aquí tenemos que hacer más énfasis en estas dos nuevas capas que se forman en el trofoblasto y en el embrioblasto. Tenemos aquí, fíjense, la más periférica, que forma una masa multinucleada, que es el sincito trofoblasto, y en la periferia tenemos las células uninucleadas, que van a ser las células citotrofoblásticas. Y en la parte interna, ¿verdad? En la masa celular interna, se identifica en el embrioblasto lo que es el hipoblasto, ¿verdad? Representado acá con el color amarillo, y luego tenemos el epiblasto, que forma como un piso en la cavidad amniótica. En el día 9 vamos a ver que en el espesor del sincitio trofoblasto van a empezar a aparecer como unas cavidades. Estas cavidades le vamos a llamar lagunas y empiezan a suceder en el día 9 aproximadamente, designándole a este día como el estadio lacunar. El líquido que está dentro de estas lagunas va a ser de nutrición para este embrión y ese líquido es conocido como embriotrofo. Tenemos que saber que el trofoblasto se desarrolla cada vez de forma más considerable, especialmente a nivel del polo embrionario, donde aparecen estas vacuolas. Vamos a ver que del hipoblasto, que es esta membrana dibujada o pintada con un color amarillo, se extiende a lo largo de una cavidad formando lo que es la membrana exocelómica de Heuser, y la cavidad pasa a llamarse cavidad umbilical primaria. Su otro nombre también es cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo. También debemos saber que de las células hipoblásticas y de la membrana exocelómica de Heuser aparece lo que es el mesodermo, que está por fuera del embrión, por lo tanto se llama mesodermo extraembrionario. Entonces aquí, volviendo a repasar, tenemos la imagen esquemática del embrión. Fíjense, cada vez más sumergido, introducido dentro del endometrio. Vemos las lagunas. Estas lagunas en algún momento se continúan, confluyen con los vasos sanguíneos, empezando la circulación sanguínea uteroplacentaria. Entonces acá tenemos una imagen donde podemos ver nuestro embrión. Fíjense, el sincitio trofoblasto, que es una masa multinucleada que aparece en estas lagunas, ¿sí? Luego tenemos el citotrofoblasto, que son células uninucleadas, mucho más desarrolladas a nivel del polo embrionario. Aquí está el embrión, por lo tanto aquí se desarrolla con mayor pronunciación tanto citotrofoblasto como sincitiotrofoblasto.
Y aquí podemos ver el epiblasto, ¿verdad? Que forma como un piso a la cavidad amniótica, y tenemos el hipoblasto que delimita, ¿verdad?, el techo de esta cavidad, que le vamos a llamar cavidad exocelómica o cavidad o saco vitelino primitivo, o también vesícula vitelina primitiva. A partir del día 11 y 12 vamos a ver que nuestro embrión va a estar cada vez más introducido dentro del endometrio, ¿sí? Prácticamente totalmente dentro del endometrio se va a encontrar. Estos espacios lacunares van a ir confluyendo, van a ir fusionándose. También el trofoblasto va a ir erosionando los vasos sanguíneos, haciendo que la sangre se llenen en esas vacuolas, en esos espacios lacunares. Por lo tanto, es a partir del día 11 y 12 donde realmente se lleva a cabo esa comunicación con la sangre materna hacia el embrión, estableciendo la circulación útero-placentaria. También vamos a ver que las células del saco vitelino primitivo, ¿sí?, van a formar este mesodermo extraembrionario, ¿sí?, y van a llenar el espacio que hay entre el trofoblasto, ¿sí?, entre el amnios y el saco vitelino primitivo. Luego, dentro de este mesodermo extraembrionario va a aparecer como unas nuevas cavidades, ¿sí?, que le vamos a llamar espacios celómicos extraembrionarios, o también se llaman cavidades extraembrionarias. Estas cavidades luego van a confluir y van a formar una única cavidad, ¿ok? Eso vamos a ver un poco más adelante. Este mesodermo extraembrionario también se divide en dos hojas. Tenemos una hoja somatopleuritica, ¿sí?, que va a estar alrededor de lo que es el trofoblasto, y la esplagnopleurítica, que va a estar alrededor de lo que es el amnios y el saco vitelino. Ya en el día 13 vamos a ver que el embrión prácticamente está totalmente dentro del embriometrio. Vamos a ver que donde ocurre esta implantación prácticamente es totalmente reepitelizado, ¿verdad? Ya desaparece esa cicatrización en esa parte. Vamos a ver que el trofoblasto va a ir creciendo cada vez más, generando como unas prolongaciones hacia afuera que van a tener un aspecto de vellosidades, ¿sí? Entonces el citotrofoblasto va a empezar a proliferar también sobre el sinsitio trofoblasto, y tanto sinsitio como cito generan lo que se llaman las vellosidades primarias, que futuramente van a ser las vellosidades coriales de la placenta. Estas cavidades que le describí previamente, que eran los espacios celómicos extraembrionarios, se fusionan formando una gran cavidad única que le vamos a llamar celoma extraembrionario. Entonces este celoma extraembrionario va a ir creciendo y comprimiendo la antigua cavidad que era el saco vitelino primario, haciendo que este saco vitelino sea cada vez más pequeño y pasando a llamarse esto saco vitelino secundario o vesícula umbilical secundaria. También a veces podemos ver un remanente que es la vesícula, o sea, un remanente de la vesícula umbilical primaria, o también conocido como quiste exocelómico. Vamos a ver que esta cavidad exocelómica separa totalmente el embrión del trofoblasto y del mesodermo extraembrionario, a excepción de lo que se llama el pedículo de fijación, que futuramente va a ser la conexión
con la placenta y el embrión, que es el cordón umbilical. Entonces aquí tenemos otro dibujo esquemático que también representa los fenómenos que ocurren más o menos en el día 13 del desarrollo embrionario, donde podemos ver claramente la fusión de estas cavidades exocelómicas o extraembrionarias, formando una nueva cavidad que le vamos a llamar celoma extraembrionario o cavidad extraembrionaria o también cavidad coriónica. Esta cavidad coriónica obliga que la vesícula umbilical sea más pequeña, pasando a llamarse vesícula umbilical secundaria. Muchas veces se forma un remanente de la vesícula umbilical primaria y estos son conocidos como quistes exocelómicos, ¿sí? También fíjense cómo la cavidad coriónica separa totalmente el embrión de lo que es el trofoblasto y el mesodermo extraembrionario, salvo a este nivel que es el pedículo de fijación o pedículo embrionario, que futuramente va a ser la conexión entre placenta y embrión, o sea, el cordón umbilical. Y fíjense cómo se forman unas lengüetas, unas proyecciones digitiformes que están formados por el cito y el sincito trofoblasto. Y ese es el fundamento de las vellosidades primarias que futuramente van a ser importantes en la placenta. Bueno, y eso es todo. Muchísimas gracias. Aquí nada más quería mostrarle una imagen donde podemos ver qué es lo que observamos en las primeras ecografías transvaginales ante la sospecha de un embarazo. Para confirmar un embarazo ecográficamente, los primeros signos son la observación de esta cavidad que representan al saco coriónico, ¿sí? O la cavidad exocelómica. Y a veces se puede ver una pequeña cavidad o un pequeño quiste que sería la representación de la vesícula umbilical secundaria. Entonces en estos casos todavía no tenemos un embrión, ¿verdad? Simplemente, o sea, tenemos un embrión, pero no se puede visualizar como tal. Lo que sí se puede visualizar son estas cavidades que son el saco coriónico y la vesícula umbilical secundaria. Muchas gracias, hasta luego.